canales. Para muchos de ustedes, cuando estudian por primera vez canales, dicen que canales es horrible, que es extremadamente complicado y que tuberías es más fácil, y eso es totalmente incorrecto. En tuberías hay que estar resolviendo sistemas de ecuaciones simultáneas no lineales, en canales no ocurre eso. ¿Cuál es la dificultad en canales? Que es un problema integral que hay que resolverlo por pedacitos. Y cuando usted entiende cómo va a integrar todo eso, al final tiene el problema completo. Así que voy a hacer una explicación general de canales y después vamos a ir explicando cada una de las distintas partes. Vamos a decir aquí que tenemos un reservorio y luego vamos a tener un canal de pendiente fuerte. Después explicamos qué es eso. Y luego tenemos un cambio a una pendiente suave. Después explicamos qué es pendiente. Y que ese líquido está aquí. Y eso en el reservorio se encuentra en rectos. Yo no puedo analizar nada por aquí, por la sección transversal. Pero yo sí puedo medir esto por aquí y ver, por ejemplo, que la sección transversal puede ser un rectángulo, un trapecio, etcétera, etcétera. Así que el canal empieza aquí, pero el agua que va a fluir por ese canal generalmente está por acá. Entonces se empieza a acelerar. Y si la pendiente es fuerte, en la entrada del canal va a haber una profundidad que se llama profundidad crítica y hay una sección de control. Y el flujo va a ser así. Y aquí se nos produce algo que se llama un flujo rápidamente variado que recibe el nombre de caída hidráulica. Se empieza a acelerar. Pero cuando ese fluido está allí, va a haber la componente del peso. Este es el ángulo Z, la componente del peso es W. Seno de Z, que es algo extremadamente pequeño, es lo que hace que el flujo se mueva. Pero además de ese W seno de Z, vamos a tener una fuerza aquí de resistencia al movimiento. Y esa fuerza es proporcional a la velocidad. Entonces, si esta componente del peso y estas fuerzas son iguales, vamos a tener algo que se llama flujo uniforme. Pero si esta componente del peso y estas fuerzas son distintas, el flujo va a estar acelerado o va a estar desacelerado. Así es que cuando él entra con una velocidad muy pequeña. Vamos a llamarle esto Y y esto aquí B. El área es igual a BY, el caudal es igual a V por A. Si el flujo es permanente, el caudal es constante. Entonces, como esta fuerza es más pequeña que esta, pero la fuerza es proporcional a la velocidad, ¿qué va a ocurrir? El flujo se acelera. Y si se acelera, ¿qué le ocurre a la velocidad? Aumenta. Y si la velocidad aumenta, ¿qué le tiene que pasar al área? Disminuir. Y si es un canal rectangular y el ancho es constante, ¿qué le pasa a la profundidad? Varía. Pero a medida que se va acelerando y la profundidad va disminuyendo, esta fuerza va aumentando. Y va a llegar el momento en que esas dos fuerzas son iguales. Cuando hay equilibrio entre esta componente del peso y la fuerza de resistencia, decimos que tenemos un flujo uniforme. Y cuando tenemos el flujo uniforme, Y recibe el nombre de Y normal y la profundidad es constante.
Aquí vamos a tener que la profundidad es variable y eso recibe el nombre de flujo gradualmente variado. Y esto más adelante le vamos a dar un nombre S2. S es la letra que identifica las pendientes fuertes y 2 la zona donde varía la profundidad. Así es que allí la Y disminuyó. Y cuando la Y es variable, en una distancia relativamente grande, tenemos un flujo gradualmente variable. Y si el canal era lo suficientemente largo, se alcanzó equilibrio entre la componente del peso y la fuerza de resistencia. Pero véanse qué le pasó ahora. Aquí a esto le cambié el ángulo. Y cuando llegó aquí, ¿qué va a ocurrir? La fuerza va a ser más grande que esto. Así es que el flujo se tiene que desacelerar. Y si el flujo se desacelera, la velocidad disminuye, el área aumenta. Y si el área aumenta, la Y aumenta. Y esto empieza ahora un flujo gradualmente variado. Y se va a producir aquí un perfil que le vamos a llamar M3. Así que esos perfiles en las zonas gradualmente variadas. Y luego aquí se va a producir algo y esta Y normal prima no va a ser igual a esta porque van a depender de la pendiente. Entonces aquí va a ocurrir un flujo uniforme y este flujo aquí es super y este flujo aquí es sub, y para ir de flujo super a flujo sub aparece un fenómeno de flujo rápidamente variado que se llama resalto. Aquí vamos de sub a super. Y cuando vamos de sub a super tenemos que pasar por una sección de control. Y en la sección de control la profundidad recibe el nombre de profundidad crítica. Entonces muchas veces en los problemas es identificar dónde están los controles del flujo, identificar el régimen de flujo, y el régimen de flujo se clasifica según el número de y la pendiente, y hay 3 pendientes: la pendiente del fondo del canal, la pendiente de la superficie libre del agua y la pendiente de la línea de energía. Usualmente cuando hablamos de canales, esto es Y. Siempre y cuando que la pendiente sea moderada, porque en una pendiente pronunciada no se puede usar energía específica. Y en un canal generalmente no se trabaja con H, se trabaja con E. Y ahí es donde viene el gran problema, que cuando usted dice que HI es igual a HJ más HL, el HI siempre es mayor que HJ. Pero a veces usted tiene que EI es mayor que EJ, que EI es igual a EJ y que EI es menor que EJ. Cuando esto ocurre tenemos un flujo uniforme. Y cuando esto ocurre tenemos un flujo gradualmente variado, dependiendo si el flujo está acelerado o si el flujo está desacelerado. Entonces, estas cosas les
causan ronchas. Y todos lo quieren analizar en función de esto, de que la energía total siempre disminuye en la dirección del flujo. Eso es cierto, pero la energía específica puede aumentar en la dirección del flujo. Pero puede ser igual como puede disminuir. Entonces, dependiendo de las relaciones entre esas fuerzas que impulsan al flujo, la componente del peso, y la fuerza de resistencia al flujo, asimismo se producen esas relaciones aquí, donde la Y es variable. Aquí se pierde energía específica y aquí se gana energía. Pero cada perfil de flujo gradualmente variado va a tener una relación entre las energías específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto lo estudiamos por parte. Primero vamos a hacer definiciones de qué es profundidad, qué es pendiente, que vamos a usar energía específica. Y después empezaremos hablando de flujo uniforme. Luego hablaremos de flujo crítico. Luego hablaremos de flujo rápidamente variado, y los dos fenómenos de flujo rápidamente variado que estudiamos en este curso son la caída hidráulica y el resalto hidráulico. Hablaremos de energía específica que define la relación o el comportamiento de lo que va a ocurrir en ese canal, la relación de la energía específica. Terminamos con flujo gradualmente variado y al final hablaremos de algunas estructuras de control como son compuertas y vertederos de pared. ¿Vamos bien? Pero uno estudia el problema por pedacitos y después pone todo junto, y cuando lo puso todo junto terminó de resolver el problema. O lo tiene bueno todo o lo tiene malo. Pero generalmente no hay que resolver sistemas de ecuaciones simultáneas no lineales como ocurre en tubería, y la solución de los problemas más fácil. Pero claro, estoy calificando el examen que puse ayer en diseño hidráulico. ¿Cuánto creen que les dio eso? ¿Cuánto creen que les dio eso? Entonces a mí no me queda más remedio que hacer así, y ya le pusieron el casco, no le están dando guantes, ya le pusieron el casco a todos ellos el lunes de la semana pasada, y ahora le están dando guantes. Pero si usted me hace esas cosas, ¿qué puedo hacer yo? Y comenzamiento el problema. Comenzamiento el problema. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y el estudiante lamentablemente no tiene la culpa de eso. Los de cédula 8 han sacado entre 97 y 100. Los de cédula 9 han sacado entre 40 y 60. Los de cédula 7 y 6 han sacado entre 20 y... ¿Qué pasó sobre la 7? Todavía no se termina de calificar todo. Todavía. Pero hay un patrón. ¿Cuál es el patrón? Que yo no sé qué pasa en los centros regionales, que no les desarrollan habilidades y destrezas al estudiante, y cuando viene acá viene a recibir casco. No sé. Pero ese es el patrón que tengo hasta este momento. Y ya he calificado el 40% de ese examen. Ese es el patrón. Ese es el patrón. El estudiante no tiene la culpa. La culpa es nuestra por poner profesores mediocres. O el sistema nos vuelve mediocre, el amiguismo y los grupos chiquitos y qué sé yo, no sé. Pero al final el título que le da la universidad es el mismo para todos, independiente
¿De dónde estudió su primer año en la carrera? Ese es el patrón. Y ya casi no hay células 4 ahí, porque no sabemos lo que está pasando por ahí. En este tema vamos a analizar el fluido del agua o el fluido. Generalmente en canales usted no va a transportar alcohol, ¿por qué? Se evapora. Se evapora y no, la gente se tiraría ahí a nadar. Usted no va a transportar leche, ¿por qué? Se la Se roba. contamina. Entonces generalmente en los canales lo usamos para transportar agua. ¿Ok? Agua. Generalmente, ¿estamos bien? Puede transportar cualquier fluido. Pero hay fluidos que se evaporan, hay fluidos que se contaminan, hay fluidos deseables. Imagínense un culeco en el cual el canal fuera whisky. Muere un poco de chulo. Hay que decirle allá a Varela que ponga un canal de seco herrerano ahí. Entonces vamos a... Ángel, tu tesis. Vamos a hablar de profundidad. Así que estoy en esta sección. Estoy en esa sección. A esta distancia de aquí a aquí, le voy a llamar Y. A este ángulo es Z, a esta distancia perpendicular al fondo del canal, que aquí es Z, le voy a llamar B, y a esta distancia de aquí a aquí, le voy a llamar H. Es decir, que D es igual a Y, coseno de Z y H es igual a D. Coseno de Z o Y, coseno al cuadrado de Z. Califiqué uno de estos supergenios que viene de Azuero. Miren esa operación que hizo. ¿Cómo se graduó de la escuela secundaria de trigonometría? Y hasta el quinto año ya le pusieron casco. Y cuando voy a ver, cédula 7. No es que tenga nada contra la cédula 7, mi papá y mi mamá tenían cédula 7. No tengo nada contra la cédula 7. Pero ¿cómo llegó al quinto año esto? Sí, así que cuidado con esas cosas. Bien. Voy a ir a este punto. Voy a escribir tres cosas en ese punto. P igual gamma por Y, P igual gamma por D, y P igual gamma por... ¿Cuál de las tres es correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Ya saben manometría. La primera. Primera. La profundidad es D, y no es casualidad que se usa la letra D porque viene del inglés. Y la presión es la componente vertical de la profundidad por gamma en la escala relativa.
Sin embargo, las pendientes se clasifican como pronunciadas o como moderadas. Y si la pendiente S, que es tangente de Z, la pendiente del fondo del canal, ese es un cero, que es tangente de Z. Si esta tangente de Z es mayor o igual a un décimo, ¿alguien me ayuda con una calculadora? Z es igual a ¿cuánto? Si la tangente de Z es menor de un décimo, Z es como 5.7 grados, creo, una cosa así. Allá en la Si la pendiente del fondo del canal es mayor o igual a un décimo, tenemos que distinguir que Y es distinto de D y es diferente de H. Pero cuando la pendiente es moderada decimos que Y es aproximadamente D y es aproximadamente H y no hacemos una distinción entre ellas. Por ejemplo, una pendiente fuerte es una pendiente fuerte, pero eso es menor de. Y si usted busca aquí, vamos a decir que Y es, qué sé yo, 3 metros, D es igual a 3. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Alguien me ayuda aquí? Z es arco tangente de .001. ¿Cuánto es el ángulo Z? Cero. Bien. Y usted pone aquí el coseno de. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuántos 9 tiene? ¿8? Y si dice que H es igual a 3 coseno al cuadrado de .097, eso es 2.999, ¿cuánto? Muy bien. Entonces nosotros no nos ponemos quisquillosos ahí. ¿Por qué razón? Porque la superficie del agua no está así. ¿Cómo está la superficie del agua? No me da la gana. Así que para efectos prácticos asumimos que Y es igual a D y que es igual a H. Y si usted quisiera ir al campo, ¿cuál de las tres quisiera medir? D, Y o H. ¿Ah? Si usted va al campo, usted simplemente busca la dirección de la plumada y mide esta. Para esto tiene que echar un pie porque tiene que buscar una distancia perpendicular al fondo del canal. Encuentre eso. Y luego mida esa distancia perpendicular al fondo del canal. Así es que para efectos prácticos, si la pendiente es moderada, no hay diferencia entre estos tres. ¿Y cuál lo usamos? Pero si la pendiente es pronunciada,
sí hay diferencias entre D, Y y H. Así que en este curso vamos a trabajar con pendientes moderadas. Pero cuando llegan a quinto año de diseño hidráulico, les aparece una pendiente pronunciada y quieren hacer lo mismo que pendientes moderadas. ¿Vamos bien? Entonces, dependiendo de si la pendiente, la voy a definir en un momento, es menor de 1/10, no hacemos distinción entre estas tres cosas, y si es mayor de 1/10, sí tenemos que hacer distinciones entre las tres cosas. Así es que vamos a seguir hablando en el resto de este curso de pendientes moderadas.